tenemos un súper programa hoy. ¡Mira! Ya, Francisco, ahí está tu foto en pantalla. Y bueno, lo importante es escuchar el mensaje que tú tienes para compartir hoy. Perfecto, muy bien. Pues volvemos al asunto. Una disculpa antes que nada, pues las técnicas, sabemos que estas cosas de repente ocurren. Nos adaptamos. Así es. Bien, estabas comentando algo, Kim. Me gustaría si me respondes nuevamente la pregunta. Sí, estaba comentando, Francisco, que estábamos hablando con Fío antes de que comience el programa, chequeando tu muro de Facebook. Habías compartido un enlace de un análisis que hacían unos periodistas de un programa de Argentina, Fío, respecto a una serie de Los Simpsons que se había transmitido muchos años atrás, pero que era prácticamente todo lo que estaba sucediendo. Era una premonición de todo lo que había sucedido el 2020. Entonces quería que nos hagas un poco tu apreciación al respecto. ¿Qué significa esto? Claro, efectivamente. Aquí vamos a entrar a un tema importante y para muchos tal vez hasta incómodo, porque es hablar de lo que mucha gente llama conspiraciones. Pero hay que entender el tema desde la parte pues más analítica, entendiendo simplemente algo que es muy sencillo. No podemos hablar y caer en el término de conspiranoicos solo porque sí o solo porque a alguien se le ocurrió o pensar que una persona que va a hablar de ciertos temas lo vamos a etiquetar de conspiranoico como si eso fuese algo malo, fuese igual, ¿no? La lepra, y no tiene por qué ser así. Simplemente es entender que sí hay información dentro de toda la desinformación, que es que sí están sucediendo cosas, y esto viene de hace mucho tiempo. Pero una de las estrategias de las personas estas agendas oscuras, ellos se encargan de dar información, revelar en un momento sus planes, pero después confundir muchas cosas para que la gente entonces no quiera creer algo. De hecho, alguna persona había dicho, la manera más fácil de ocultar algo es muéstralo, da la evidencia de ello, habla de ello, y después exagera las cosas, confúndelas con otras que sí pueden ser mentiras, y ahí ya hablaste la verdad. Y el problema es que muchas personas se pueden enojar, molestar, ofender, pero se enojan con las personas equivocadas, porque se enojan quienes les revelan estas verdades, los quieren discriminar, en lugar de enojarse con quien dice las mentiras o con quien manipula para hacer cosas inadecuadas. Hoy precisamente tiene que ver ese video que había yo puesto, habla sobre una enfermedad, habla sobre un virus, y están haciendo una reunión, un conclave, precisamente para poder soltar el virus a la población y que la gente se enfermara. Y ellos mismos decían que eso iba a ser usar el miedo, asustando a la gente. Ellos lograban que la gente incluso se vacunara
Y entonces ellos lograban planes, lograr llenarse de dinero, lograr enfermar a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso tiene mucho, mucho, mucho que ver. Y no ha sido la única información que ha salido en los otras cosas. Pongo un ejemplo. Igual hace muchísimos años salió un capítulo de Los Simpson donde se revelaba el ataque a la gemela, el famoso 11 de septiembre. Y salió en un capítulo de Los Simpson. ¿Y qué pasa? Tiempo después viene el derrumbe de las Torres Gemelas y la gente pensando que fue un ataque terrorista. Pero van pasando los años, va pasando el tiempo y empiezan a salir las verdades de las personas que están o tienen mayor capacidad de reflexión y que empezaron a descubrir que eso no fue un atentado terrorista como nos dijeron, que llegaron aviones y se estrellaron aquí. No, fueron hologramas lo que vi, hologramas de aviones, y lo que explotaron fueron bombas que habían puesto desde mucho tiempo. Y ese tipo de verdades la gente dice, no es cierto, pero hay evidencia que trata de meterse y negarlo. Bien. Y a lo que nos lleva entonces esto, a lo que se está presentando desde hace casi un año, el asunto de la pandemia. Este asunto de la pandemia fue revelado a la humanidad prácticamente 8, 9 años atrás. Pero mucha gente dice, no es cierto, ¿cómo va a ser eso posible? Y sin embargo, las pruebas están. ¿Dónde y cuándo fue revelado? Es cosa de que las personas empiecen a ver un ratito de una ceremonia. Y esta ceremonia fue una ceremonia deportiva. Uh-huh. ¿Y qué ocurría en esa ceremonia deportiva? Era la inauguración de los Juegos Olímpicos en Londres en el año 2012. Así lo pueden encontrar en YouTube, ¿verdad, Francisco? Como inauguración de los Juegos Olímpicos Londres 2012. Efectivamente. Inauguración de los Juegos Olímpicos o apertura de los Juegos Olímpicos. Y entonces podrán ver, pero una vez más, sabemos que verá el que quiera ver y el que se niegue, pues van a decir, no, esto no es. La situación está plasmada. Este evento dura 4 horas. Bueno, yo les doy el tip. El asunto de lo que está viviendo en la actualidad empieza a ocurrir a partir del minuto 43. Y hasta el minuto... Francisco, no se te oyó bien. A partir del minuto 40 y... Perdón. 43. A partir del minuto 43 hasta... Hasta el minuto 80. Estaríamos hablando de 1 hora con 20 minutos. Ese sería el minuto 80. A partir del minuto 43 hasta el minuto 80. Uh-huh. Exactamente. ¿Qué empieza a ocurrir a partir? Se empiezan a presentar una serie de mensajes subliminales y, de hecho, también mensajes muy directos con el mensaje subliminal de todo lo que está ocurriendo en la actualidad. ¿Y con qué empieza la situación? Más o menos en el minuto casi 44 sale una imagen donde se presenta una aldea de papel sobre la portada de un libro y las casitas que están ahí se ven ligeramente grises, sombrías, con
con algo de humo saliendo de las chimeneas. Y la pregunta ahí es, ¿en qué época del año encendemos la chimenea para tener calor en un hogar? Obviamente es en invierno. La música de fondo es música. La música duerme niño, duerme ya, pero simplemente en instrumental. La escena va cambiando y junto a la tea hay una en inglés que dice, disculpen mi inglés no es muy bueno, pero hago mi mejor esfuerzo. Dice, second to the right, until morning. ¿Qué eso quiere decir? Segundo a la derecha y recto hasta el amanecer. Y uno diría, ¿y por qué? Bien, más adelante les voy a dar referencia de dónde extrajeron esa. En ese momento la melodía de Carrullo se corta y lo que aparece es otra melodía. Esta música data de 1973, el compositor Mike Oldfield, y el tema musical se llama tubulares o tubular. Y esto es muy representativo porque aquí es donde vamos a ver el Tubular Bells. Es una melodía para los que recuerden y hayan visto una película que causó un gran impacto a nivel mundial. Forma parte de o música de la película El Exorcista. Es una película de terror. ¿Y de qué trata El Exorcista? Pues el mismo demonio toma posesión de una muchachilla. Entonces la pregunta es, ¿por qué tocan esa melodía? Si yo me regreso al mensaje que está en inglés, segundo a la derecha y recto al amanecer, podríamos recordar precisamente que esas indicaciones las daba Peter Pan. Peter Pan en el país de nunca jamás o Neverland. Y para llegar a Neverland no hay un mapa que te guíe, pero sí hay una instrucción. Y la instrucción para Peter Pan era la segunda estrella a la derecha y todo recto al amanecer. Ah, qué interesante. Entonces, continúa la melodía y el estadio estaba todo oscuro. En la parte exterior se encienden las luces donde hay pirámides triangulares y esas pirámides encienden otras luces que hacen los ojos abriéndose y esas pirámides están observando todo el estadio. Y la melodía continúa. ¿Y qué empieza a ocurrir? Empiezan a entrar personas para tomar postura y acomodar. ¿Y esas personas de qué van disfrazadas? Enfermeras. Sí, de enfermeras, exactamente. Y muchos pacientes, niños, y unas camas muy grandes, y todo se empieza a acomodar. Casi todos eran... Forman una palabra que es Gosh, junto con una carita que es un niño, pero ese niño tiene una lágrima. Gosh en inglés es una forma, es una contracción para decir Dios mío. Entonces vuelvo a meter el contexto. Tenemos de fondo la melodía del exorcista, un bebé o un niño llorando, diciendo Dios mío. Ah, caray, pues eso ya no tiene nada que ver con
olimpiada. Y después de eso empieza todo el show. Los médicos y todo el personal sanitario están bailando, y durante el baile se hace mención a ese servicio de salud de Inglaterra, el National Health Service, Servicios de Salud de Inglaterra. Bien, aparentemente entonces solo es para como quedar viento a la que hace todo el personal sanitario. Pero vuelvo al contexto. Está esta música tenebrosa, un niño asustado diciendo Dios mío, y después del baile que hacen los médicos y el personal de enfermería, todos los niños están sentados en sus camas como dormidos o enfermos, y todo el personal sanitario empieza a hacer de silencio, shh, silencio, cállense, no hablen, no vamos a hablar de esto, o tal vez esto es secreto. Y después de que viene eso, cambia la escena, y aparece una niña que tiene un libro, y este libro de Peter Pan, pero en la portada que se ve, en la hoja que está a un lado de la que está leyendo la niña, aparece el Capitán Garfio. Y se empieza a escuchar a la escritora de libros narrando algo, y está narrando algo que es la tierra del nunca jamás, y que esa tierra es una tierra difícil en la cual la gente no cree y en la cual también ocurren cosas, pero que uno piensa que tal vez eso solo es una mentira, y sin embargo cierra la frase diciendo 2 minutos antes de dormirte, esto es real. Y una vez que termina esa lectura, empieza otra vez la música tenebrosa y entran unos seres oscuros, que esos serían la representación de un virus. Y ese virus empieza a atacar a los niños, que son todos los pacientes. Ahora, ¿por qué los niños? Los niños, ¿qué representan? Los niños representan la inocencia, la vulnerabilidad, y también representan a toda la humanidad, que es inocente, que es vulnerable y que es fácilmente manipulable. Por eso entonces usaron a esos niños. El virus comienza a atacar, y lo que ocurre es que el personal sanitario pues trata de dar y se empiezan a afectar. Lo interesante es que empiezan a emerger unas figuras muy diabólicas, un ser todo vestido de negro, con los ojos vacíos y con una cara muy fea. Aparentemente parecería el malo de la película de Harry Potter, que era Voldemort. Y ese ser tenebroso, que es el más grande de todos, es el que está moviendo ahí todo, y por debajo el virus atacando a la humanidad. Y por ahí surgen otros personajes que son los malos de otras películas. En el Inter, ¿qué está pasando? Pues la muerte está rondando todo el escenario, y a ver a cuántos se logra llevar. Incluso el virus está en el aire. De manera interesante es que en algún punto el personal sanitario empiezan a tener movimientos como de robot, y en lugar de atender a los niños se agrupan. ¿Y qué sucede? Empiezan a moverse hacia los lados, hacia abajo, como si fuesen personas que no tienen
conciencia, solo son robots. Y entonces, ¿qué pasa? Pues no podemos pensar que ellos ahora tienen conciencia, sino más bien ya no tienen criterio, no pueden pensar por sí mismos, son como robots solamente actuando y obedeciendo. Repentinamente del cielo empieza a llegar algo y la música cambia, como una música que empieza a tener como esperanza. ¿Y quién llega del cielo? Otro personaje muy representativo que Mary Poppins. Muchas Mary Poppins empiezan a llegar. Y ellas, pues, personaje, la niñera tal, una niñera amorosa, una niñera que se preocupa mucho por la gente. Bueno, pues esa niñera cae y con su sombrilla empieza a ahuyentar a estos bichos o a esos virus, como si estuviera inyectando algo. Entonces la pregunta es, ¿será que Mary Poppins representa la solución que te van a inyectar? O sea, una vacuna. Qué interesante. Lo interesante del asunto también es que, hasta donde yo recuerdo, ¿de qué color ha sido usualmente la ropa de Mary Poppins? Azul. Y esta Mary Poppins que llega toda de negro, o las Poppins que caen todas, lo cual me hace duda de que sea una solución luminosa. Francisco. Si el asunto de que... Francisco. Hola. Sí, perdóname. Lo que pasa es que para la gente que recién se está conectando, queremos recordarles que estás relatando algo que pueden ustedes googlear y buscar en YouTube, que es la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres del año 2012. De eso está hablando Francisco Romero, de esta puesta en escena que se hace en la inauguración de estos Juegos, donde está relatando Francisco todo lo que sucede, que es prácticamente una premonición de lo que ha sucedido el año pasado, el 2020. Nos quedamos en las niñeras que bajan de negro, además. Exactamente. Estas niñeras, que son Mary Poppins, pues, con su padre ahuyentando y todo el mundo empieza a alegrarse y empieza a bailar. Y en el momento se ve como hacen un círculo, pero ese círculo, creen, están mostrando la distancia social. No sé. De hecho, en algunos momentos anteriores al baile, se muestra también el saludo de codo, el lavado de manos, muy repetitivas, que es como me apenas no ha podido mostrar. Pues bueno, las personas tendrán que buscarlo y ver por sí mismos. Aquí la pregunta interesante: si Mary Poppins vino a salvar al niño y ya todos bailaban, estaban contentos, ¿por qué entonces la siguiente escena, que todos los niños regresan a sus camas y otra vez se tapan y cierran los ojos, como si aparentemente se fueran a dormir o estuvieran dormidos, o tal vez, si tenemos aquí enfermos o hasta muertos, yo no lo sé, pero ¿por qué llegaron a ese punto? Francisco. Y sí. Esta última parte no la hemos captado bien, se está entrecortando. ¿Podrías quizás acercarte un poquito más hacia el auricular de repente? Sí, a ver, ¿aquí me escuchan mejor? Ya, sí. Perfecto. Gracias. Decía yo que si aparentemente todo ya estaba salvado, ¿por qué entonces los niños regresan a la cama y se duermen? Y ahí entran las preguntas, ¿no?, que podrían sonar
elucubración, o tal vez se enfermaron nuevamente, o tal vez se murieron, yo no lo sé. El caso es que entonces esa solución tal vez no fue la solución. Bien, y posteriormente se presenta un como bebé grande, muy grande, que fueron construyendo. Y entonces la pregunta ahí sería, ¿y ese bebé qué es? ¿Qué nació ahí? ¿Una nueva normalidad o un nuevo orden mundial? ¿Qué fue lo que nació ahí? Bien, y con eso termina toda la intervención del servicio sanitario. Y yo me vuelvo a preguntar, ¿y esto qué tiene que ver con Olimpiadas? Nada. ¿Y después qué pasa? Ahora va a entrar una orquesta filarmónica o sinfónica y van a tocar otra melodía, otro tema musical que se llama Carros de Fuego. Y durante la interpretación va a ser un personaje que es un personaje muy conocido a nivel mundial, es un personaje cómico, y ese personaje nos va a dar otro mensaje subliminal, pero para entender el mensaje subliminal tenemos que salirnos de ver el personaje y pensar que él solo representa a estos grupos de personas que están manejándose en las sombras por encima de los gobiernos, manejando al mundo, y que son los que tienen esta agenda oscura. Bien, este personaje es Mr. Bean, y hay que ver las características de Mr. Bean. Es un adulto, pero un adulto infantilizado. ¿Y qué suele hacer un adulto infantilizado? Pues si le quito la parte cómica, es una persona egoísta, es una persona que suele hacer trampas, es una persona que incluso llega a mentir y a manipular las cosas con tal de satisfacer lo que él quiere. Bueno, pues Mr. Bean sale ahí junto con la orquesta tocando una pequeña participación en Carros de Fuego, y lo interesante es lo que empieza a hacer, porque él, aunque está con el teclado sonando siempre la misma nota, primero se espera y empieza a ver su reloj como que tiene prisa. Él tiene prisa por algo. Y como sabe que falta tiempo para esto, toma su celular y empieza a hacerse una serie, se retrata a sí mismo, donde proyecta su narcisismo. A mí me gusta verme y que me vean. Y posteriormente, ¿qué pasa? Estornuda. Y luego toma un pañuelo, se limpia y el pañuelo se lo avienta al compañero de juego. Y después de eso, él como que cierra sus ojos y empieza a imaginarse como si estuviera soñando. Y lo que nos revela es lo que él tiene en su mente. Y entonces sí aparece una carrera donde se ve a varios hombres vestidos de blanco corriendo a la orilla de la playa, a la orilla del mar. Y ahí van corriendo. Todos estos personajes de blanco representan a las personas despiertas que queremos ayudar a otros. Y Mr. Bean va corriendo entre ellos, o sea, se camuflajea. Y resulta que lo empiezan a dejar relegado hasta atrás. Y a él le enoja mucho eso porque él siempre quiere el primer lugar. Y cuando queda hasta atrás, ¿qué hace? Lo que suele hacer en su modo de ser egoísta. Corre hacia un lado y desaparece de la escena. Y de repente se ve como alguno de los del grupo se da cuenta que él se va hacia otro lado y de repente pasa un auto negro y él va arriba del auto adelantándolos a todos, haciendo trampa, para más adelante bajarse y ponerse por delante de todos. Y una vez que va a la delantera, el que lo vio aprieta el paso, lo alcanza. Mr. Bean le mete el pie, se cae
y entonces llega a la línea. No se ve que la rompa, pero está a punto de... Y ahí cortan la escena y vuelve a aparecer Mr. Bean en el estadio, tocando el teclado, soñando eso, que la canción ya había terminado y él tiene que despertar. Bueno, entonces, esto también es muy representativo. ¿Por qué? Porque estas personas son egoístas y siempre van a hacer trampa. Quieren hacer trampa. Entonces aquí es donde nos debemos preguntar, ¿de veras esto es una mentira? Bien, yo les comparto esto. Yo me enteré apenas hace 3 días que en abril del año pasado surgió un video donde hablaban de esto precisamente, de este evento en Londres en el año 2012. ¿Y qué pasaba? Resulta que ese video fue duramente descalificado por una razón. Decían que era un aviso de lo que iba a ocurrir con el coronavirus. Y efectivamente, tiene una cosa que no es correcta, que no es verdad. En ese video, en el estadio, hacen un montaje del virus y de repente surge como un virus y pues eso fue un montaje, eso sí es falso. Pero solo por ese evento, entonces, una página de los famosos verificadores de Facebook dijo, eso es falso que el coronavirus se haya anticipado o se haya pronosticado desde el año 2012 en los Juegos Olímpicos. Y entonces narra de manera muy escueta que había enfermera y que solamente era para darles reconocimiento a su labor y que el virus fue un fotomontaje y no hablan más. Entonces mi pregunta, yo por eso hice un análisis más detallado, me gustaría que lo busquen, lo vean cada quien por sí mismo y se van a dar cuenta que sí, lo falso fue todo esto, entonces nos daremos cuenta que aquí hay verdades y mensajes subliminales perfectamente marcados. ¿Y hace cuántos años fue eso? Ahora, otra pregunta. Y para que lo hayan puesto en la apertura de los Juegos Olímpicos del año 2012, entonces, ¿cuánto tiempo atrás lo tienen planeado? Es una pregunta muy buena que habría que hacernos. ¿Ah? Bien, aquí me detengo y pregunto, hasta este momento, ¿qué preguntas tienen ustedes? Bueno, básicamente, Francisco, recordarles a la gente que nos está escuchando que puedan buscar este video, porque todo lo que tú has narrado, Fiorella y yo, ya lo hemos visto el día que conversamos contigo, días atrás, antes de esta entrevista, que nos comentaste sobre este video y de verdad nos pusimos a ver y efectivamente hay todo lo que tú has narrado, ¿no? Y no hay que tener más que 2 dedos de frente para darse cuenta que es evidente. Es más, en algún momento donde aparecen las enfermeras, estas personas de salud se saludan con el codo o con el puño, ¿no, Fiorella? Sí. Y era algo que nos llamó muchísimo la atención, porque es algo que estamos viendo hoy en día. Entonces, Francisco, ¿qué piensas tú de todo esto? O sea, ¿qué piensas tú de esto que estamos viviendo hoy en día, que comenzó en marzo del año pasado en todo el mundo? Bien, no me cabe la menor duda de que, vuelvo a decir, el virus existe, sí existe, pero fue creado en un laboratorio, fue alterado en un laboratorio. Toda la gama de coronavirus, claro que existen y han existido, pero fueron alterados en un laboratorio. Y lo que ocurrió es que alguien pues quiere vendernos una supuesta solución, creando siempre, primero crean el problema, dejan que fluya tantito el problema
para meterle miedo a la gente, que la gente a través del miedo entonces acepten la solución que ellos propongan y ellos, claro que se enriquecen o logran también otro tipo de propósitos. Entonces, vuelvo a decir, el virus existe, sí existe, pero la pandemia en el sentido de que solo fue algo que surgió espontáneamente porque un chino comió un murciélago, ahí yo tengo mis dudas. Y muchísima gente tenemos muchas dudas al respecto. ¿Por qué? Porque se ha venido demostrando muchísimo más. Y aquí entonces señalo lo que continúa en el juego en 2012, después de la intervención de Mr. Bean. Porque resulta que si tú continúas viendo el video de la inauguración, ¿qué vas a encontrar después de eso? Vas a encontrar también más señales, porque hay que llegar hasta el minuto 80, y es donde tú podrás ver, sorpresa, a la gente encerrada en su casa. Y ahí vas a ver las videollamadas, el TikTok, los adultos mayores encerrados, los jóvenes son los que tienen permiso para salir. Incluso se puede ver una representación de cómo se crean problemas sociales y cuál es. Está perfectamente marcado la división, hombres por un lado, mujeres por otro lado. Se marca perfectamente la marcha en las calles, cómo ciertos grupos van tomando las calles, y eso es lo que nos tienen para el futuro. Es más, de hecho, hay una foto, es donde salen dos mujeres durante el baile, se abrazan, se besan, y como si les tomaran una foto, y al final de la foto dice, más bien como si fuera un subtítulo que le pusieron a la foto, dice: las niñas listas para golpear. Ah, caray, ¿y por qué esa foto? Estamos hablando entonces de lo que nos ha tocado ver en el mundo desde ya hace algún tiempo, estos grupos de mujeres que han marchado y que también ya golpean gente inocente, incluso a mujeres policías. ¿Estarán hablando de eso? Quiere decir entonces que también mucha gente que habla de que estos grupos han estado financiados para esos que mueven estas cosas. Uno tiene que pensar, y yo no estoy en contra del feminismo, pero del feminismo de primera ola, yo no estoy en contra. Claro que la mujer debe tener derechos, y muchos derechos, pero el feminismo de tercera ola, que se ha convertido en esos donde golpean, donde destruyen, donde hacen cosas mucho más violentas, ahí yo creo que había que reconsiderar que tal vez eso ya es un extremo muy grave, ¿no? Y no es que esté yo juzgando, no. Yo defiendo mucho a las mujeres. Bueno, ¿qué más podemos ver durante el desarrollo de todo esto? Hay dos escenas de mucho impacto donde podemos ver a un niño como niño, pero con vestido de mujer. ¿Y eso qué será? Una tendencia para hacer qué con los niños. Cuando hemos visto que en los últimos meses se han estado promoviendo muchas cosas a que los niños, tal vez en lugar de orientados, estén más desorientados. Y no lo digo, insisto, a manera de juicio. No soy homofóbico, pero sí, una cosa es aceptar a alguien que en verdad lo traiga o lo descubra de manera legítima, una preferencia sexual, y otra cosa es que sea tendenciosamente influenciado. Eso ya es perverso. Ahí es a donde yo me inclino. Esas cosas no se deberían de hacer. Y bueno, hasta el final, en el minuto casi 80,
con lo que se termina es con la presentación de Sir Tim Berners-Lee, que es el inventor del www, o sea, de World Wide Web, el inventor del Internet prácticamente, y él está dentro de la casa teletrabajando. Y hoy que estamos viviendo durante todo el teletrabajo. Entonces vuelvo a preguntar, ¿en verdad solo somos unos cuantos que aparentemente somos los que inventamos las cosas, o más bien nos las ponen en el rostro y el que pueda ver, que vea, y el que no, pues que no vea nada? Eso es lo que yo opino hasta este momento. Y aquí hay muchas manipulaciones y esto es muy tendencioso. Perdón, y se me estaba pasando algo. El tema oficial de los Juegos Olímpicos de 2012 le corresponde a un grupo inglés llamado Muse, y el tema se llama Survival, que esto quiere decir supervivencia. Y cuando uno puede escuchar la letra o leerla, la traducción, entonces te empiezas a pensar, caray, ¿qué es esto? ¿Es una declaración de guerra? ¿Por qué? Porque la letra dice, carrera, la vida es una carrera, y voy a ganar, sí, voy a ganar, y voy a encender la mecha, y nunca perderé, elijo sobre cueste lo que cueste, no me importa, voy a tomar la delantera, seguiré mi paso y voy a revelar mi fuerza a toda la humanidad. Estoy preparado para mantenerme con vida, no voy a perdonar. La venganza es mía. No me daré por vencido porque elijo pelear. Sí, voy a ganar. Es una carrera. Caray. Cuando uno escucha, tomando todo el contexto, entonces volvemos a preguntarnos, ¿de veras no es eso como que una anticipación de te digo lo que voy a hacer? Y el que lo entendió, o sea, como dicen, sobre aviso no hay olvidé la frase. Sobre aviso no hay mentira. Entonces, hay mucho que pensar. Ahora, las finalidades, ¿por qué se pretende o para qué está diseñado todo esto? Tenemos que ver más adelante, más hacia el futuro. ¿Y qué es lo que podríamos observar? Voy a decir una palabra que para muchos suene tal vez extraña, para otros no. Transhumanismo. ¿Qué es el transhumanismo? Es un movimiento cultural e intelectual a nivel internacional cuyo objetivo final es transformar la condición humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnología. Y toda esa tecnología mejorará las capacidades humanas a nivel físico, psicológico y nada más, hasta ahí se queda. Físico, psicológico o intelectual. Y mi pregunta es, o sea, ¿nos quieren convertir más en máquinas que en seres espirituales? Porque nuestra condición humana, debemos recordar algo. Nosotros, antes de un cuerpo, somos seres espirituales. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todo este grupo, que es el que maneja esta agenda oscura? Deshumanizar a la gente, quitarle la parte emocional, sensible, desconectarlos del amor, desconectarlos de la conciencia y convertirnos cada vez más en robots. Entonces mi pregunta es, ¿la inteligencia artificial solamente será Siri hablando en un teléfono, o Alestra, o Cortana,
que son las secretarias inteligentes que uno tiene en sus celulares, o la inteligencia artificial también la pretenden alterar precisamente a través de alterar el ADN de la humanidad. Pero ¿cómo vas a accesar al ADN de la humanidad? Puedes hacerlo a través de alimentos genéticamente modificados, o puedes hacerlo a través de nanotecnología, y nanotecnología estamos hablando cosas tan pequeñas que no las puedes ver con tus ojos.